Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a esta exploración. Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en una de las tradiciones religiosas vivas más antiguas del planeta, el judaísmo. Sí, nada menos. Hablamos de más de 3 milenios de historia, que arrancan allí en la tierra de Israel y, bueno, con una huella cultural, espiritual inmensa. Desde luego. Tenemos delante la documentación que hemos recibido y la misión, pues está clara. Intentar destilar las claves, lo esencial de sus creencias, sus prácticas, las festividades. Exacto. Y no se trata solo de, enumerar datos, sino de comprender qué hay detrás, ¿no? ¿Qué sostiene esta tradición milenaria? Claro. Hablaremos de ese monoteísmo tan particular, tan estricto, de la relación con textos clave como la Torá, el Talmud, de cómo se vive la fe, pues, en la sinagoga y en el día a día también. El Shabbat, claro, que siempre se menciona. El Shabbat, fundamental. Y los ritos que marcan la vida, las normas de alimentación, el calendario de fiestas que conecta el pasado con el presente, todo eso. Queremos entender no solo el qué, sino el por qué, ¿no? Y el cómo. ¿Cómo ha conseguido perdurar esta identidad durante tantísimo tiempo? Esa es la gran pregunta, sí. Así que bueno, abordaremos desde esa alianza fundamental de la que hablabas hasta las celebraciones más conocidas como Pesaj o Yom Kippur, pasando por costumbres como el Brit Milá o el Bar Mitzvah. Un recorrido completo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la base, por los cimientos, los orígenes y las creencias, nucleares. 3000 años. Es muchísimo tiempo. Y todo gira en torno a la idea de un único Dios, ¿correcto? Correcto, pero es importante captar la radicalidad de ese monoteísmo. No es solo creer en un Dios principal entre otros, no. Es la afirmación rotunda de que existe un solo Dios, uno y nada más. Eso es. Eterno, indivisible, sin forma física, el creador y soberano del universo. Y ligado a esto, de forma, yo diría, inseparable, está el concepto de Brit. La alianza. El pacto. Ajá. Porque no es una fe abstracta, ¿sabes? Es una relación. Una relación pactada entre ese Dios único y un pueblo concreto. El pueblo de Israel. Una alianza. Eso suena a compromiso por las dos partes. ¿Y cómo se articula ese pacto? ¿Dónde? ¿Dónde se recoge? Pues principalmente en la Torá. La Torá, que literalmente significa enseñanza o ley, bueno, son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Génesis, Éxodo. Eso es. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ojo, no es solo un código de leyes, ¿eh? Ya. Contiene la narrativa fundacional del pueblo de Israel, sus orígenes, la relación con Dios, al que se refieren con nombres como Adonai, que es Señor, o Elohim, Dios, y los mandamientos, claro, las mitzvot, que son las que guían la conducta. Entiendo. La tradición dice que fue revelada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, pero también recoge las historias de los patriarcas, como Abraham, que es considerado el primero, en reconocer a ese Dios único y establecer esa alianza inicial. Vale, entiendo la centralidad de la Torá. Pero aquí es donde a mí me surge una duda, donde se pone realmente interesante. A diferencia de otras grandes religiones monoteístas, no hay una figura jerárquica suprema, ¿verdad? No hay un papa o algo equivalente. No, no la hay. Entonces, si la Torá es la base, ¿quién decide cómo se interpreta? ¿Cómo se aplica esa ley que es milenaria en contextos que cambian constantemente? ¿No genera eso pues mucha dispersión o incluso conflicto interno sobre qué es lo correcto? Es una observación clave, sí, y toca el corazón de la dinámica judía. La autoridad no reside en una persona, sino en la propia tradición de interpretación, y aquí es donde entra en juego el segundo texto fundamental, el Talmud. El Talmud. Así es. El Talmud es monumental. Una compilación vastísima que recoge siglos de discusiones, debates legales, éticos, interpretaciones de la Torá, anécdotas, enseñanzas. De generaciones de sabios rabinos. O sea, como una especie de registro de actas de un seminario larguísimo. Algo así, sí. Como una grabación de un seminario que dura siglos. Y los rabinos, como maestros y estudiosos, son los encargados de bucear en esa tradición, de conectar los principios de la Torá con las realidades de cada época.
O sea que más que una autoridad centralizada, lo que hay es una tradición de debate, de estudio continuo. ¿Eso sugiere una flexibilidad, quizás? ¿Una capacidad de adaptación? Exacto. El Talmud no es un código de leyes cerrado y dogmático como podría ser un código civil moderno. Refleja múltiples opiniones, a veces incluso contradictorias entre sí. Ah, mira. Y lo fascinante aquí es que esta estructura fomenta un compromiso intelectual constante con los textos. Permite una adaptabilidad notable. No se trata de cambiar la Torá, sino de entender cómo aplicarla hoy. Este motor interpretativo, digamos, ha sido crucial para la supervivencia y la relevancia del judaísmo a través de distintas geografías y épocas. Un diálogo continuo, entonces, entre el pasado revelado y el presente que se vive. Eso es, un diálogo que no cesa. Vale, esa base textual y de creencias es potentísima, con esa dinámica de interpretación tan particular. Me pregunto cómo se vive eso en el día a día, más allá del estudio intenso de los textos. ¿Cuál es el papel de la oración comunitaria? Mencionaste la oración antes. Sí, la oración es un pilar fundamental de la práctica diaria. La tradición establece 3 momentos de oración al día: Shaharit por la mañana, Minjá por la tarde y Ma'arif por la noche. 3 veces al día. Sí, se puede rezar individualmente, por supuesto, pero la oración comunitaria tiene un valor especial. Y el epicentro de esa vida comunitaria, del culto, y también muy importante del estudio, es la sinagoga. La sinagoga. Que, fíjate, no es solo un templo en el sentido de casa de Dios, sino una casa de reunión, Beit Knesset en hebreo. Allí la comunidad se junta para rezar, sí, pero también para leer públicamente la porción semanal de la Torá y para escuchar las enseñanzas del rabino. Es un centro social y educativo también. Entiendo. Un centro neurálgico. Y dentro de esa rutina de oraciones y de vida comunitaria, hay un elemento temporal que parece destacar por encima de todo: el Shabbat. Se oye hablar mucho de él, pero ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué es tan central? El Shabbat es sin duda el corazón del ritmo temporal judío. Es el 7º día de la semana. Empieza el viernes con la puesta del sol y termina el sábado al anochecer. De viernes a sábado. Exacto. Y su santidad viene directamente del relato de la creación en la Torá. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º, y lo santificó. Por tanto, el Shabbat es un día de cese absoluto de cualquier actividad laboral creativa, lo que llaman melajá, imitando ese descanso divino, un descanso total del trabajo. Suena idílico, pero también muy exigente en el mundo moderno, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué implica realmente descansar en Shabbat? Implica desconectar del ciclo productivo, de la rutina, y conectar con otra dimensión, la espiritual, la familiar, la comunitaria. Hay rituales específicos que marcan su inicio, como el encendido de velas, que tradicionalmente hace la mujer de la casa antes de la puesta de sol del viernes, y el kiddush, que es una bendición sobre el vino. Ajá. Las comidas de Shabbat suelen ser más elaboradas, se comparten en familia, con invitados, se asiste a servicios más largos y a menudo más melodiosos en la sinagoga. Pero más allá de las prohibiciones específicas de trabajo, que son detalladas, y abarcan desde escribir hasta encender fuego o usar electricidad para los más observantes, el espíritu es crear una isla en el tiempo. Una isla en el tiempo. Me gusta esa idea. Sí, un espacio para la reflexión, para el estudio de la Torá, el canto, la conversación pausada, el disfrute de la compañía, lejos del estrés y las demandas del resto de la semana. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, se ve que el Shabbat no es solo una pausa, es como una afirmación semanal de valores clave, ¿no? Totalmente. Afirma la creación, la libertad, porque también se relaciona con la salida de Egipto, el paso de la esclavitud al descanso, la importancia de la comunidad y la familia, y la necesidad de poner límites al mundo material para dar espacio a lo sagrado. Ya. Y ha sido históricamente un ancla potentísima para la identidad y la cohesión judía, especialmente en la diáspora fuera de Israel. Imagina sobrevivir como minoría durante siglos sin perder la identidad. Bueno, pues el Shabbat ha jugado un papel crucial en eso, sin duda. ¡Wow! La idea de que el descanso semanal sea un mandato tan central y tan antiguo da que pensar sobre su impacto cultural a largo plazo, desde luego. Y así como el Shabbat marca el ritmo semanal, otras prácticas marcan el ciclo vital de las personas, ¿verdad? Esos famosos ritos de paso. Exactamente.
El judaísmo acompaña las transiciones importantes de la vida con rituales que están cargados de significado. Para los recién nacidos varones, a los 8 días de nacer se realiza el Brit Milá, la circuncisión, Sí. que es mucho más que un acto médico, ojo. Simboliza la entrada del niño en ese pacto del que hablábamos, el pacto entre Dios y Abraham. Marca su pertenencia al pueblo judío. Y luego llega la adolescencia, el bar mitzvah y el bat mitzvah, que son bastante conocidos. Así es, al cumplir los 13 años los chicos, y tradicionalmente 12 las chicas, aunque esto varía un poco según la comunidad, alcanzan la mayoría de edad religiosa. El bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento para los chicos, y bat mitzvah, hija del mandamiento para las chicas. Ajá. ¿Y qué implica esa mayoría de edad? Pues marca el momento en que se vuelven personalmente responsables de cumplir las mitzvot, los mandamientos. Ya no es responsabilidad de los padres, digamos. Generalmente se celebra con la primera lectura pública de la Torá por parte del joven en la sinagoga. Es un símbolo de su integración activa en la comunidad adulta. Entiendo. ¿Y esta ritualización acompaña también otros momentos clave como el matrimonio o, pues, inevitablemente el final de la vida? Desde luego. El matrimonio judío se celebra bajo la jupa, que es un palio nupcial, como una especie de tienda, que simboliza el nuevo hogar que la pareja va a construir. La ceremonia está llena de simbolismos, de bendiciones, que enfatizan el amor, la compañía, la responsabilidad mutua. Qué bonito. Y ante la muerte, pues el judaísmo ofrece un marco muy estructurado de rituales funerarios y de duelo. Prácticas como el rasgado de vestiduras, la quería, el entierro rápido, la semana de duelo intenso en casa, la Shivá, y luego periodos posteriores de recuerdo como Sheloshim y Artzait. Son muchos detalles. Sí, buscan honrar al difunto, por supuesto, pero también consolar a los dolientes y reafirmar los lazos de la comunidad en momentos de pérdida. Muestran cómo la comunidad arropa al individuo en todas las etapas de la vida, en las alegrías y en las penas. Es fascinante ver cómo la tradición envuelve toda la existencia, desde el nacimiento hasta el final. Y hablando de la vida diaria, hay un aspecto muy conocido, casi definitorio para muchos desde fuera, las leyes alimentarias, la kashrut. Podemos profundizar un poco ahí. ¿Qué significa realmente que algo sea kosher? Claro, la kashrut es el conjunto de leyes dietéticas judías y kosher significa apto o adecuado, según estas leyes. Apto para comer, ¿se entiende? Exacto. Establecen qué animales se pueden comer, por ejemplo, rumiantes con pezuña partida como la vaca o la oveja, y peces que tengan aletas y escamas, y cuáles están prohibidos: el cerdo, el conejo, los mariscos, insectos, reptiles, aves rapaces. La lista de prohibidos es larga. Sí, y también cómo deben ser sacrificados los animales permitidos. Hay un método específico llamado shejitá, que busca minimizar el sufrimiento y desangrar completamente al animal. Y luego, una de las reglas más distintivas y quizás más conocidas es la prohibición total de mezclar carne y productos lácteos. Ah, sí. Eso siempre llama la atención. No se pueden comer juntos ni... Ni comer juntos, ni cocinar juntos, ni siquiera servirlos con los mismos utensilios. Tradicionalmente, en una cocina kosher, hay juegos separados de vajilla, cubiertos, ollas, uno para carne y otro para lácteos. Vaya, suena complejo. Entiendo las reglas básicas que has dicho, pero ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? ¿Es solo una cuestión de tradición muy antigua o hay un significado más profundo? Bueno, tiene múltiples capas de significado, y las interpretaciones han variado a lo largo de la historia, claro. Algunos apuntan a razones higiénicas originales, otros lo ven como una manera de disciplina, de autocontrol. Ya, Pero la perspectiva religiosa más extendida lo ve como una manera de santificar un acto tan cotidiano y esencial como es comer. Es un recordatorio constante de la alianza con Dios, una forma de traer la conciencia espiritual a la mesa, ¿entiendes? sí, como elevar un acto básico. Exacto. Y también funciona, indudablemente, como un marcador de identidad colectiva. Fortalece los lazos comunitarios. Cumplir la kashrut implica una elección consciente, una forma de vivir la fe en lo práctico del día a día. Demuestra que la religión no se limita al espacio de la sinagoga, sino que impregna todos los aspectos de la vida. Me queda claro. Es otra forma, entonces, de integrar lo sagrado en lo mundano, en lo cotidiano.
Hemos cubierto creencias, textos, el culto, el ciclo vital, la vida diaria. Nos queda un pilar enorme: las festividades. El calendario judío parece un tapiz tejido con celebraciones, ¿no? Absolutamente. Las festividades son cruciales. No son solo días libres o fiestas sin más. Son momentos estructurados para la memoria colectiva, para la celebración y para la reflexión espiritual. ¿Podríamos agruparlas un poco para entenderlas mejor? Están las llamadas fiestas de peregrinación, las Shalosh Regalim. Originalmente estaban vinculadas a ciclos agrícolas, pero sobre todo conmemoran eventos fundacionales de la historia de Israel. Ahí tenemos Pesaj, la Pascua judía. Pesaj, sí. La más conocida quizás fuera del judaísmo. Probablemente. Conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto. Es la fiesta de la libertad. Se celebra con la cena ritual del Seder, donde se relata la historia del Éxodo. Se comen alimentos simbólicos. El Éxodo, claro, un pilar narrativo fundamental. ¿Y las otras dos de peregrinación? Pues Shavuot, que se celebra 7 semanas después de Pesaj, y conmemora la entrega de la Torá en el Sinaí. Es la fiesta de la revelación, del pacto que se refrenda con la ley. ¿La ley recibida en el Sinaí? Eso es. Y Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que es en otoño. Recuerda los 40 años de travesía por el desierto, tras salir de Egipto, cuando vivían en refugios precarios. La costumbre es construir y habitar, o al menos comer, en una cabaña temporal, una suca, durante una semana. Interesante. Estas tres fiestas, Pesaj, Shavuot y Sukkot, conectan directamente al pueblo con su nacimiento y su formación como tal. Y luego están las conocidas como altas fiestas, o a veces se oye días terribles. Sí, los Yamim Noraim se refieren principalmente a Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío, y suele caer en septiembre u octubre. Pero ojo, no es una fiesta de jolgorio como nuestro fin de año. Es un tiempo solemne, de introspección, de hacer balance del año que ha pasado, de pensar en el juicio divino. El sonido del shofar, el cuerno de carnero, es muy característico y llama al arrepentimiento. Un inicio de año reflexivo. Muy reflexivo. Le siguen 10 días de penitencia que culminan en Yom Kippur, el Día del Perdón. Este es considerado el día más sagrado de todo el calendario judío. ¿El más sagrado? Sí. Es un día de ayuno completo, ni comida ni bebida durante unas 25 horas, de oración intensa, de confesión de los pecados, buscando la reconciliación con Dios y también, muy importante, con el prójimo. Un ciclo muy intenso entonces de memoria histórica por un lado y de reflexión espiritual y ética por otro. ¿Hay otras fiestas importantes aparte de estas que has mencionado? Sí, claro, hay más. Por ejemplo, Hanukkah, la fiesta de las luces que es en invierno. Conmemora la victoria de los macabeos sobre los opresores greco-sirios en el siglo II a.C. y la purificación y rededicación del Templo de Jerusalén. Se celebra encendiendo progresivamente las velas de un candelabro especial, la Hanukkía. La de las velas, sí. Esa es. Y Purim, que es una fiesta muy alegre, casi carnavalesca, en primavera, celebra la salvación de los judíos de Persia de un plan de exterminio, según se narra en el libro de Esther. Se lee la historia, se hacen regalos, hay disfraces, comidas festivas. Es muy popular entre los niños. Vaya. Cada una, a su manera, refuerza la memoria de la intervención divina, o la resistencia ante la adversidad, o la importancia de la continuidad judía a lo largo de la historia. Vaya calendario, sí. Es como si cada fiesta fuera una ventana viva al pasado, una forma de revivir la historia fundacional año tras año, ¿no? Exacto, y eso es clave. No son meros recordatorios históricos, como si leyéramos un libro de historia. A través de los rituales específicos, las comidas, las oraciones, las lecturas, la comunidad no solo recuerda, sino que participa simbólicamente en esos eventos. Se actualiza la memoria colectiva. Participa. Sí. Y esto, claro, plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto esta vivencia ritualizada de la historia es el mecanismo principal, o uno de los principales, que ha permitido al judaísmo mantener una cohesión y una identidad tan fuertes a través de milenios de dispersión y a menudo de persecución? Es un factor potentísimo, sin duda. Entonces, si intentamos sintetizar un poco las grandes ideas que hemos ido extrayendo de toda esta documentación, ¿qué diríamos que define la esencia del judaísmo que hemos explorado hoy? Pues a ver, podríamos decir que se nos presenta como un sistema vivo, muy dinámico, que entrelaza profundamente varios elementos. Por un lado, una fe monoteísta radical, basada en esa idea de alianza con el Dios único. Ajá. Por otro,
un cuerpo normativo y ético muy rico, basado en la Torá, pero también en su continua interpretación a través de la tradición rabínica, especialmente el Talmud. La ley y su interpretación constante, eso es. Y finalmente, una trama muy densa de prácticas rituales que santifican el tiempo. Ahí tenemos el Shabbat, las festividades y también el espacio vital, los ritos de paso, la kashrut, la comida. Una fe que, como decías antes, se niega a separar lo espiritual de lo cotidiano, lo individual de lo comunitario. Parece que todo está conectado. Precisamente. Esa relación de alianza de la que partíamos se vive a través del cumplimiento de los mandamientos, las mitzvot, del estudio constante, de la oración y de la celebración compartida en comunidad. Sí. Y lo realmente notable, visto en perspectiva histórica, es cómo toda esta estructura ha dotado al judaísmo de una resiliencia, extraordinaria. Ha permitido mantener una identidad muy distintiva y una continuidad a lo largo de milenios, adaptándose a contextos culturales, sociales, geográficos increíblemente diversos, y a menudo enfrentando hostilidad y presiones para que desapareciera o se asimilara. Impresionante, ¿sí? Recapitulando entonces, los pilares clave que hemos identificado hoy. La creencia fundacional en un solo Dios y esa alianza con Israel. La centralidad de la Torá como texto revelado y del Talmud como su intérprete dinámico a lo largo de la historia. Fundamental es último. La observancia del Shabbat como ese espacio semanal sagrado de descanso, conexión y afirmación de identidad. Los ritos que acompañan y dan sentido a las etapas cruciales de la vida, desde el nacimiento hasta el duelo. Las leyes de kashrut como forma de santificar lo cotidiano y mantener la distinción. Y finalmente, ese vibrante calendario festivo que teje la memoria histórica en el presente de la comunidad, fortaleciendo los lazos. Sentido estricto, sino toda una civilización, una cultura, una forma de entender el mundo y el lugar del ser humano en él. Y profundizar en ellos, nos da claves para entender una tradición que, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue muy viva y sigue aportando su visión al mundo contemporáneo. Totalmente. Y para seguir dándole vueltas a todo esto, lanzamos una última reflexión, que surge directamente de nuestra conversación de hoy. Dada esa importancia crucial que hemos visto de la interpretación rabínica del Talmud para aplicar la Torá a la vida, ¿cómo influye esa tensión creativa, esa dinámica constante entre el texto sagrado, que se considera inmutable, y la interpretación humana, que sí evoluciona, en la capacidad del judaísmo no solo para sobrevivir, sino para seguir siendo relevante y adaptarse a nuevos desafíos éticos y sociales a lo largo del tiempo? Buena pregunta. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.